Legal en Saboreando la Mañana y le damos la bienvenida a nuestro especialista, al doctor Rubén Aguirre, doctor en jurisprudencia, porque vamos a hablar acerca de la falsa paternidad. Sobre todo, cuáles son los trámites y sanciones cuando alguien descubre que no es del padre del niño o de la niña, que es más común de lo que uno cree, porque uno va por la ciudad y se encuentra las publicidades de exámenes de ADN, de paternidad y todo eso. Y para que haya eso es porque son casos muy seguidos. Bienvenidos a Saboreando la Mañana y cuéntanos un poquito más acerca de esta demanda que se podría generar. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. A ver, es muy normal y es muy común los exámenes de ADN e incluso en muchas ocasiones se enteran, pasado muchos años, que el hijo que pensaban o que por el cual pagaban alimentos no es hijo de ellos. ¿Qué es lo que corresponde o lo que se debe hacer? Indudablemente hacer un examen de ADN, que es la prueba principal, y quienes pueden presentar una impugnación a la paternidad son papá, mamá, el hijo o cualquier persona que se siente interesado en ello. Sin embargo, existe una sentencia de la Corte Nacional en donde manifiesta que no se debe impugnar la paternidad, sino lo que se debe demandar es la nulidad del acto en el cual se reconoce al menor. ¿Por qué? Porque se reconoció al menor por error. Entonces se debe demandar más bien esa nulidad. Lamentablemente existe un artículo en la ley en donde los alimentos que se pagaron por el menor que se pensó que era de uno, eso no le reembolsa. Eso se queda en beneficio del menor. Más bien las obligaciones que estaban pendientes o en lo posterior ya no deberá pagar en tanto y en cuanto existe una sentencia que indique que se revoca la inscripción o se nulita la inscripción del menor. Y quedaría el menor con los apellidos de la madre. Mi estimado doctor, pero se da un daño que es bastante complicado, ¿no? Se da un daño emocional al supuesto padre e incluso al menor. ¿Por qué planteamos este tema? Para ponerlo en contexto brevemente, es porque en un medio de comunicación, en un segmento donde supuestamente se da una consejería, una persona que supuestamente orienta, recibía una consulta donde le decía, estoy embarazada, una dama ponía un caso, decía, estoy embarazada de mi amante, ¿qué hago? Porque mi marido es buena gente. Fue así el planteamiento. Y esta persona que le daba el consejo le decía, no importa, dile que es de tu marido, críalo y demás. Chántaselo. Chántaselo, perdón por utilizar ese término, pero sí, chántaselo para hacer en temas así un poco morochos. Chántaselo a tu marido. Pero ahí existe un daño, obviamente al marido, al que supuestamente tendría que criar, y posteriormente podría ser un daño al hijo, pues porque se le está ocultando la verdadera identidad de un padre biológico. ¿Qué sucede en estos casos, doctor, con este daño emocional que podría hacérselo a un padre al que se le oculta una verdad y a un hijo al que se le oculta la verdad de su padre biológico? Bueno, a ver, para esos actos existe otro tipo de demanda, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuál sería? Indudablemente puede ser el de daño moral. ¿Por qué? Porque a veces incluso el padre es demandado por los alimentos de un hijo que no le corresponde. Es decir, está siendo víctima de enjuiciamientos injustos. Además, como usted bien lo indica, el hecho de haber creído que uno es padre, haber dado emociones, sentimiento, tiempo, amor, esto le causa un grave daño psicológico. ¿Cómo recompensamos eso? Un daño moral. Entonces, del juicio de daño moral, el juez establece cuál es el perjuicio, además emocional, psicológico, también lo catalogan económicamente. ¿Cuál sería el perjuicio que ocasionó este hecho al padre víctima de esta circunstancia? En lo personal, me parece un poco absurdo el hecho de que alguien se le pueda chantar a un hijo, porque yo creo que una relación entre marido y mujer se basa en la verdad, ¿no es cierto? Se basa en la realidad, en la confianza, en el respeto. O sea, ¿qué tipo de confianza, qué tipo de amor, qué tipo de respeto puede haber si ella sabe que no es hijo y chántaselo? No, yo creo que incluso hasta el esposo puede entender y puede amar a ese menor como hijo suyo, pero no hay nada mejor que la verdad, creo yo. Sí, definitivamente no hay nada mejor que la verdad. Es muy doloroso saber que hay madres que ocultan pues de esta clase de cosas y de verdad engañan a los hombres, y como lo decía usted, abogado, que creo que es súper importante, porque en todo caso el dinero, claro, está ahí, uno lo trabaja y dice como, bueno, mi dinero, pero va mucho más allá de eso. Es el amor y el vínculo que ya se crean entre la persona que cree que es el padre y obviamente el hijo. Entonces, claro, esto puede causar muchísimo dolor a las dos personas. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros nos enteramos, por ejemplo, de esta situación y le pedimos un ADN a la madre, ¿hay que esperar que la madre acepte el ADN para hacerle al hijo, o como padre, pues tendría yo la autorización para poder hacer un ADN y saber si en realidad es mi hijo, si ya por ahí empieza la duda por algo? Bueno, para los exámenes de ADN ahora son mucho más sencillos, ¿no? Antes solamente se sacaba el examen de ADN con el examen de sangre. Y lo hacían con la presencia de la madre, el padre. No, ahora usted puede hacer el examen de ADN con cabello del menor, con la saliva del niño.
Y si usted es el padre, puedes llevarle libremente a que le haga un examen Sin autorización de de la ADN mamá. sin autorización de la madre. Más bien, además acuérdense de algo, el examen de ADN que usted tiene es una de las pruebas que va a manejarse en el proceso, porque muy probablemente el juez ordene a un perito de la función judicial que haga un examen de ADN para verificar si ese examen es cierto. Pero por lo menos usted tiene un fundamento, una base para poder demandar la nulidad del acta de reconocimiento, porque si no, ¿en base a qué puede demandar un acta de reconocimiento? Claro. Si es del padre, ¿no es cierto? Entonces esa es la principal prueba, sí, pero es el inicio de las pruebas, porque el juez tenga la seguridad que va a ordenar un nuevo examen de ADN, ya con la presencia de la madre, del padre y del menor, para verificar si el examen, el cual sirvió de base para impugnar la paternidad, es legal y está bien hecho. Y si se da, indudablemente se nulita el acta de reconocimiento y la madre estará en libertad de al verdadero padre demandar la paternidad y obviamente los alimentos. Doctor, estábamos conociendo ahorita bastante el tema de la ley y eso creo que es clave porque tenemos que conocer este tipo de cosas. Pero ahora bajemos a la realidad. Sobre todo la realidad del Ecuador. Este trámite, ¿cuánto podría durar? ¿Cuánto dinero me podría costar? Porque los trámites de aquí no salen de un día para el otro. Pueden durar años, de años, hasta que un juez diga, perfecto, usted no es del padre y la mamá puede demandar pues, al padre real. ¿Cuánto más o menos se demoraría esto? A ver, en la práctica, cuando yo les menciono los procesos, coincido con usted. No es que el proceso mañana presenta la demanda y pasado mañana ya es del padre. No, no. Un proceso judicial aquí en el Ecuador y en el mundo, no solo en el Ecuador, se demora, tiende a demorarse. Pero afortunadamente en el Ecuador ya no es tan demoroso como para que pasen años. Yo me atrevería a pensar que demorará de 6 meses a un año todo el proceso, ¿no? Estamos hablando con apelaciones, con todas, los estudios, con todos los temas. Y todo. ¿Cuál es la parte más demorosa de la función judicial? Y un llamado al Consejo de la Judicatura a ver si es que soluciona de alguna manera. La parte más demorosa no es tanto con los jueces, aunque ustedes no lo crean, es la citación con la demanda. Esa es la parte que más se demora. No es la parte del juez que resuelve, no, porque los jueces son rápidos de expedir. Es hasta que el citador le cite con la demanda. Esa es la parte más demorosa. Pasado ese trance, llamémosle de alguna manera, el proceso se agiliza. ¿Por qué? Porque ya fue citado, entonces señalan audiencia, audiencia de prueba, luego viene la de juzgamiento, sentencia en esa misma audiencia, una sola apelación, una audiencia, sentencia, casación, una audiencia, sentencia. Pero aunque ustedes no lo crean, la parte más demorosa es la citación. Muchísimas gracias, doctor. Solamente respóndeme por cuestión de tiempo, sí o no. Durante este tiempo el padre tiene que seguir pasando si es una hasta manutención. Que no salga la sentencia. Sin embargo, mi recomendación, no paguen. Para cuando salga la sentencia, toda la deuda anterior queda sin deuda. Perfecto, muy amable. El doctor Rubén Aguirre nos acompañó el día de hoy, doctor en jurisprudencia. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Esperamos que el tema le haya quedado bastante claro. Nosotros continuamos, mi querido gordito, ¿cómo va esa receta?